Los contenidos de las traducciones se generan automáticamente y pueden contener errores. Si es posible, les ruego que activen sus micrófonos para pasar lista. El miembro Colville, el miembro Milstein y el miembro Rudiak. Hoy vamos a seguir un orden ligeramente diferente al habitual. Vamos a continuar con el debate. Primer punto del orden del día, debate. El punto del orden del día es la elección del presidente y del vicepresidente para el año natural, 2026. Podemos tratar estos puntos mediante mociones separadas. Procederemos a la elección del presidente. Someta esa moción a votación. A continuación, la del vicepresidente y someterla a votación, o bien podemos tratarlas conjuntamente. No obstante, podemos presentar ahora las candidaturas para presidente y vicepresidente. Yo mismo como presidente y como vicepresidente. Yo lo secundo. Y no tenemos ningún orador del público para este punto del orden del día. Por lo tanto, tenemos la candidatura de Colville como presidente y la de Rich como vicepresidente. Y tenemos esa moción presentada por Colville, secundada por Milstein. ¿Quién está a favor? Por favor digan sí. ¿Alguien se opone? Herbstein. Gracias, queda aprobado. Pasaremos ahora a nuestra audiencia pública. Punto. La liquidación del impuesto sobre el consumo de servicios públicos para DirecTV LLC. Me gustaría dar por inaugurada la audiencia pública en este momento. Me llamo Brian Howard. El director de ingresos, el director financiero encargado de supervisar la división de ingresos, el Código Municipal de la Ciudad de Sacramento, exige que las liquidaciones emitidas por el ayuntamiento se remitan a esta junta para su confirmación o modificación. Es por eso por lo que estamos aquí. Tenemos una liquidación pendiente que hemos emitido para DirecTV LLC. Así que permítame ofrecerles un breve resumen de la historia de la ciudad en lo que respecta a los jóvenes. La ciudad aplica desde hace tiempo un impuesto sobre el consumo de electricidad, gas, televisión por cable, servicios de comunicaciones y telefonía móvil de prepago. Dicho impuesto se aplica a los usuarios de estos servicios cuya dirección de servicio o de facturación se encuentra en la ciudad de Sacramento, y la recaudación de este impuesto por parte de la ciudad asciende a o realiza a través de los proveedores de servicios en el marco de su actividad habitual. Dichos proveedores recaudan el impuesto municipal y lo abonan a la ciudad mensualmente. Las tarifas se indican en la diapositiva para la electricidad, el gas y la televisión por cable. Son el 7,5%. Los servicios de comunicaciones tienen un 7% y la telefonía móvil de prepago un 6,1%. DirecTV estará sujeta al impuesto sobre los servicios de comunicaciones. Por lo tanto, solicitamos la aprobación de la liquidación del impuesto sobre los usuarios de servicios públicos. La liquidación que el personal solicita y que la Junta ha confirmado hoy se refiere a DirecTV. Esto se derivó de una revisión de cumplimiento de las cuentas de DirecTV. Contamos con Nanaimo, conocida oficialmente como Avenue Insights and Analytics, que también opera como Many Services LLC. Nanaimo, en calidad de socio consultor de auditoría, lleva a cabo el trabajo de auditoría, recopilación de datos y el análisis técnico para la ciudad. Lamentablemente, el análisis técnico realizado por el ayuntamiento durante el transcurso de la auditoría de DirecTV dio lugar a una liquidación a cargo de DirecTV por un importe de $5,705,313 en concepto de principal y $575 en concepto de sanciones, $1,001 de dicho importe. A ello hay que añadir los intereses. DirecTV, como ya he dicho anteriormente, está sujeta al tipo del 7% del impuesto sobre los usuarios de las comunicaciones. Por lo tanto, se llevó a cabo de conformidad con la ordenanza municipal y las normas del sector, correspondientes a los periodos impositivos objeto de revisión, es decir, enero. Desde el 20 de enero de 2021 hasta el 20 de diciembre de 2023, todos ellos se encontraban dentro del plazo de prescripción a partir del inicio de la auditoría. Neumo seleccionó 4 meses al azar,
lo cual es una práctica habitual en este tipo de auditorías. El 21 de julio, el 20 de enero de 2020, febrero y el 20 de septiembre de 2023. Durante el transcurso de la auditoría, se llevó a cabo una evaluación de la matriz fiscal para garantizar que todos los impuestos aplicables y todos los cargos sujetos a impuestos fueran considerados como tales por el proveedor de servicios. Asimismo, se revisaron los datos de facturación en su totalidad para cada mes de la muestra, en lo que respecta a todos los clientes indicados por el proveedor de servicios en la ciudad de Sacramento, y se llevó a cabo una evaluación SIG de los códigos postales de los edificios de los clientes situados en la jurisdicción de la ciudad, así como en las jurisdicciones limítrofes, tanto en otras ciudades vecinas como en las que se encuentran en la frontera, con el fin de garantizar que el recuento se haya realizado con precisión. Así pues, el consultor de auditoría vuelve a calcular el impuesto basándose en los archivos y datos de DirecTV sobre los edificios y determina que existe una ligera variación en cada uno de los meses seleccionados al azar como muestra, lo que dio lugar a un pago insuficiente global del impuesto. Dicho pago insuficiente global se convirtió en una tasa de error que a su vez se aplicó a todos los periodos objeto de la auditoría, 3 años, es decir, 36 periodos, lo que dio como resultado el importe final adeudado al importe principal. De este modo, la normativa municipal establece que se aplican recargos e intereses por incumplimientos fiscales. Existe una penalización única del 15% que se aplica a todas las cantidades declaradas o pagadas por debajo de lo debido. Esto se ha llevado a cabo y se ha incluido en la liquidación. El Código Municipal también exige que se aplique un interés del 1% mensual a todas y cada una de las cantidades declaradas o pagadas por debajo de lo debido, y impagadas, lo cual también se ha llevado a cabo y se ha incluido en la liquidación tributaria. El ayuntamiento emitió la liquidación tributaria del 20 de julio de 2026 a DirecTV. Y, a modo de actualización para el personal de apoyo, DirecTV ha abonado desde entonces la liquidación tributaria. El ayuntamiento tramitó el pago el 18 de agosto de 2028, 26 de julio de 2026. No impugnaron ninguna de las tasas y aceptaron pagarlas en su totalidad. Y ahora abriré un turno de preguntas o debate. Voy a dar por concluida la audiencia pública y a presentar la recomendación del personal. Secundo esa moción. Es que tengo algunas preguntas para todos ustedes, ya que no comprendo cuál es la finalidad de esta junta. Así que, si pudieran explicarme cuál es nuestro propósito, es decir, si es ese. Han enviado ustedes la evaluación a DirecTV y necesitaban que confirmáramos que está todo en orden, y ellos lo han indicado entre tanto. ¿O cuál es nuestro papel en todo este proceso? Según el Código Municipal, en su capítulo 3.3, 2.1.4, exige que cualquier evaluación relativa a menores que la ciudad imponga al proveedor de servicios o a cualquier otra persona sea aprobada por esta Junta. Sin embargo, existe una disposición en el Código que nos observamos que emitimos la resolución con carácter previo. De este modo, el proveedor de servicios, en este caso, puede ser consciente de que tiene una cantidad pendiente de pago, y este foro le brinda la oportunidad de acudir a impugnar dicha liquidación en caso de que no esté de acuerdo o se oponga a los importes fijados. De modo que, si hubiera abonado dicha liquidación antes del día 18, antes de que se le notificara, no habríamos tenido que reunirnos. Seguimos siendo la Junta Directiva. Aún debe confirmar la cuota con arreglo al reglamento. De acuerdo. Y eso marca la línea de actuación que nos ha indicado el abogado municipal. De acuerdo. Así pues, si no hay más preguntas ni comentarios, tenemos una moción presentada por el miembro Milestone y secundada por el miembro Rujak. Todos aquellos que estén a favor, por favor. ¿Alguien se opone? Los que se abstengan, la moción queda aprobada. Muchas gracias. Gracias. Pasaremos ahora al miembro. ¿Comentarios, ideas, preguntas? Parece que no hay ninguno. Por último, pasaremos a los comentarios del público sobre asuntos que no figuran en el orden del día. No hay nadie inscrito para intervenir. La reunión ha finalizado a la 1, pues.